placer dar antes que recibir, dice la palabra. Amén. Voy a recapitular solamente algunas cosas que estuvimos viendo. Estuvimos viendo un poco, el tema es una iglesia viva, que es la continuación de ese tema, ¿verdad? Y leímos Hechos 4, 32 y 37, y vimos que la palabra dice que eran de un corazón y un alma. Amén. Que significa cardia, kai, psiquemia, que alude a una unidad completa. Es la frase griega, una unidad completa. Voy a solamente repetir algunas frases, y yo hablé de una frase que dijo el hermano Juan Wesley: sus amores, esperanzas y pasiones se unieron. Sus amores, sus pasiones, esperanzas se unieron. Lo que los unía, lo que unía a la iglesia no era solamente la afiliación a una iglesia, era una unidad espiritual de un apasionado compromiso con una tarea. Y les estaba mencionando en aquella ocasión que lo que nos une no es si me caes bien o no. Lo que nos une no es tu perfección, si tú eres una persona sin errores, si tú no te llegas a equivocar. Lo que nos une es una tarea y un llamado mucho superior a nuestros errores y a nuestras dificultades personales. Nos une la tarea. Hay tres pilares. El primero es el Evangelio de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el segundo pilar? El evangelismo de la Biblia. Porque por eso Dios dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer pilar es el fin de la Biblia. Mateo 24:14. Y este evangelio será predicado en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Hay una tarea. Estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús. Si me puedes voltear un poquito esa bocina para que ellos escuchen. Paz y gracias. Estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, pero nos une una gran comisión: ir por todas las naciones de la tierra y hacer discípulos. Amén. Y eso unía a la iglesia. El amor de Cristo los unía. Y Efesios 4, 1 al 3 leímos que debemos estar solícitos, prestos. Debe ser algo que nos apremia, solícitos en guardar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz. Tenemos que buscar estar en paz con todos nuestros hermanos. Amén. La unidad de los primeros creyentes no se basaba en sentimientos personales comunes, sino en una causa mayor que la del individuo. Eso lo dijo el hermano Schmitz, alemán. La vida comunitaria cristiana, estoy solamente recapitulando rápidamente, la vida comunitaria cristiana puede ser uno de los mensajes proféticos más importantes que podemos comunicar al mundo. Y en Juan capítulo 17 del 22 al 23 Jesús oró: que sean uno, como yo en ti, Padre, y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la iglesia es una, cuando la iglesia consigue entrar en esa unidad, el mundo fácilmente puede creer en el Evangelio, porque ve la unidad que hay en Cristo y el Padre, la ve en la iglesia. Vimos Filipenses 2, versículos 2 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, y entregó su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es la vida del creyente? Una vida de sacrificio, una vida de muerte personal, muerte a mi yo, muerte a mi ego, muerte a mi reputación, por el bienestar del pueblo, por el bienestar del hermano, por el bienestar de los que me rodean. Debo de morir a mí mismo. Y esa es la tarea más difícil. Es preciosa la salvación, lo que Él ha hecho por mí. Y eso es la Pascua, lo estuvimos viendo el martes. Esa es la primera etapa, Pascua, cuando yo recibo todos los beneficios de la fe en Cristo, pero el siguiente paso es ahora yo voy a dar. Es tiempo de dar mi vida, sacrificarme por los demás.
Dice la palabra que el amor no es egoísta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios ¿qué? 13. Amén. Y andar en la luz. 1 Juan 1:7. 1 Corintios 13. 1 Juan 1:7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Antes de comenzar estaba hablando con un joven y le estaba diciendo que en realidad el Evangelio tiene que ver con el gran mandamiento y el segundo grande mandamiento. ¿El primero cuál es? Se lo preguntó el maestro de la ley: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ahí Jesús se fue al siguiente porque está relacionado con el primero, y es muy importante también. No puede existir el primero sin el segundo, ni el segundo sin el primero. Y el segundo es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley, o se resume toda la ley y los profetas. O sea que toda la Biblia está agarrado, está cimentado en estos dos mandamientos: amar al Señor y amar al prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? La familia de la fe. Y le decía a este joven en la mañana: si tu relación con el pueblo de Dios no es buena, tu relación con Dios tampoco lo será. ¿Cómo cree? Así es. Porque de esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y lo mismo, si no tengo una buena relación con Dios, obvio que no voy a tener una relación correcta con mis hermanos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con los otros. ¿Por qué? Porque al andar en luz yo puedo tener comunión independiente de los errores del hermano o de mis errores, porque soy lo suficientemente humilde para pedir perdón, o soy lo suficientemente humilde para perdonar. Cualquiera de las dos. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en la luz, no andar en las tinieblas. ¿Qué es andar en las tinieblas? Guardar el rencor. Y comenzar a vivir una vida de hipocresía con los demás. Andar en la luz es caminar junto con nuestros hermanos a través de la sangre de Cristo. Y hablamos acerca de la práctica que Juan Wesley comenzó a tener en sus grupos, ¿verdad? Grupos menores de personas del mismo sexo que cada semana se reunían para confesar pecados, para orar los unos por los otros, y para que alguien te pudiera preguntar: ¿cómo estás? Platícame, ¿qué ha sucedido en tu vida? Y tenían que abrirse, necesitaban abrirse. Vamos a leer otra vez Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, porque en eso está basada esta enseñanza. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Amén. Estaban unidos. Eso lo vimos la vez anterior. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego vamos al versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y habla de lo que hizo, ¿verdad?, Bernabé. Él también ofrendó una propiedad que él tenía. Hay una versión que es la NBI, que traduce la parte B del versículo 32, donde dice: y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, ¿verdad?, sino que tenían todas las cosas en común. Lo traduce así: nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Me gusta esa versión, lo voy a repetir.
Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y ese es otro nivel. Eso es otro nivel en la vida cristiana. Porque de lengua nos echamos ¿qué? Un taco. Yo puedo decir que te amo. Y te lo puedo decir de la forma más teatral. Te amo. Es que te amo de veras. Estás aquí. Pero el amor llega un momento que es probado. Y si en algún momento yo necesito apoyarte con cosas materiales, debe de suceder que lo que dije con mi boca, lo que supuestamente hay en mi corazón, se revele a través de ese apoyo físico, palpable, tangible, visible. Ellos no consideraban suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y esa fue la marca de la iglesia primitiva, como se le llama, ¿verdad? Mira lo que también dice capítulos antes, 2:44. Todos los que estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos, Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Las tenían qué? En común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, que habla de la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Tenían en común todas las cosas. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy, y también del evangelismo. Hablando con un pastor en Argentina, estaba hablando fue esta semana, me habló por teléfono, me había estado buscando y no me había encontrado, y es uno de los hermanos que Dios nos permitió encontrar en Argentina, un digno, y que ahora ya está moviéndose en el movimiento de la palabra y en buscar a los dignos para organizar y ejecutar el evangelismo mundial en Argentina. Y acabamos de tener un evento, este pastor y otros tres pastores que encontramos ahí en Argentina. Invitaron a otro de Chile que también encontramos, hicieron un evento ahí en Luján, Argentina, y estábamos hablando, y luego me dijo que en realidad ahorita su trabajo había mermado bastante. Él es herrero profesional en las estructuras grandes, y él no estaba teniendo dinero. Entonces lo que estaba haciendo entonces era decidió ir para Chile y comprar cosas allá y traerlas a Argentina y venderlas, porque en Argentina todo está súper caro y es más barato lo que se trae de las naciones vecinas. Y él entonces decidió, voy a aprovechar, voy a ir a Chile, visitar porque lo llevamos a Chile, por cierto, a este hermano. Voy a visitar a los hermanos que también Dios levantó del movimiento, y voy a comprar cosas y las voy a traer para venderlas acá, para ayudarme, porque ahorita se bajó las ventas y negocio, pues. Y le dije, pastor, ¿tú no le enseñas acerca del diezmo? Dice, mira, Fabián, sí lo he enseñado, pero poco, y yo no quiero forzar a nadie, no quiero manipular. Le dije, pero hermano, eso es algo también súper importante para la evangelización mundial. Dice la palabra, Pablo le dijo a Timoteo, ningún soldado va a la guerra a sus propias expensas. Le dije, tú eres un soldado y todo lo que estás haciendo, los viajes que necesitas hacer, porque eso es dinero. Estás saliendo de tu bolsillo y ahorita tú tampoco tienes dinero. ¿Cuánta gente tienes en tu congregación? Y ya empezó a platicar y me dijo, no, hay personas que son de una posición económicamente buena, que tienen negocios fuertes, pero no diezmo. Dije, tú necesitas enseñar el diezmo, la ofrenda,
otros momentos, pero el tema de hoy no es el diezmo. No voy a hablar del diezmo, pero debes diezmar. Gracias por el amén. Debes diezmar. Es bíblico. Pero a lo que te quiero llevar es que en realidad el diezmo es apenas el arranque. Si tú estás teniendo problemas con el diezmo en tu vida o con ofrendar, diezmo y ofrenda, tú en realidad estás en pañales, porque eso es solamente el disparo de salida. La verdadera iglesia no solamente da el diezmo y la ofrenda. La verdadera iglesia, si hay necesidad, es capaz de vender sus posesiones, casas, terrenos, cosas, para sufragar las necesidades de los que tienen necesidad. Pero más importante que aún vender o donar o regalar o darle a la iglesia las posesiones para ayudar a las necesidades de los santos o de la iglesia, es el entendimiento de que nada de lo que tienes es tuyo, sino que lo tienes en común. Y ese es el máximo nivel. Es el máximo nivel. Ahora, muchos tal vez están así tragando saliva ya. Y qué bueno, es tiempo de tragar saliva. Porque el Evangelio confronta, el verdadero Evangelio. Hay algunos que tal vez están en este momento con el temor de que yo me suelte a hablar y a manipular en el sentido de las cosas materiales. Porque hay gente que o ha estado en esta experiencia o por lo menos la ha escuchado o la ha visto sin haber participado, pero ha visto cómo se ha levantado, y esto ha sucedido desde los primordios de la iglesia hasta este momento, tal vez en otro lugar, donde falsos obreros han usado del Evangelio para enriquecerse. Han usado de la piedad, como lo dice 1 Timoteo 6, como lucro, como ganancia, fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. Y nosotros en lo personal hemos estado evitando ese tipo de personas. Por muy ungidos que sean, por muy buenas palabras que tengan, por muy carismáticos, por muy grande que sea el ministerio, si nosotros identificamos que en ese ministerio están atrás del dinero, nos alejamos de ese ministerio. Hace poco, hablando con un pastor que no conocía, me dijo, es que estamos bajo la influencia de tal ministerio. Y dije, híjoles, ¿a qué santo te encomendaste? Estoy bromeando, ¿verdad? Claro que estoy bromeando. Ay, alguien nuevo, aquí también se encomiendan a los santos. No es así. Es una forma jocosa de decirlo. Pero ¿por qué? Porque yo tengo un entendimiento, un conocimiento de ese ministerio. Nada más están, ahorita no es momento de comer, por favor, aunque no hayas desayunado. Ayuna para el Señor en estas 2 horas que voy a, 2 horas, en esta hora que voy a predicar, pero ayuna, ahorita no es hora de comer, por favor. Nunca en la predicación es hora de comer. Y tal vez tú de repente estás diciendo, híjoles, ¿a poco esta iglesia va a empezar a manipular el dinero? No te preocupes. No te preocupes. Yo quisiera ver simplemente, y de lo que voy a hablar es que quiero ver esta iglesia que está relatando aquí la palabra, salir a la luz nuevamente. Cuando movido por el Espíritu Santo, tú sabes que es tiempo de dar, con un propósito, con un objetivo real. Y siempre el objetivo y el propósito serán personas. Se tendrán que levantar en algún momento ofrendas para edificaciones físicas, si es correcto, no está mal. Pagamos, por ejemplo, aquí una renta, pero llegará el día, si Dios lo permite, que podamos tener un edificio propio. Ojalá, si el Señor lo quiere. Si no, tal vez rentaremos toda la vida. Tampoco estamos aferrados a
Pero en realidad siempre la economía tiene que ver con personas. Siempre. Pero hay personas que tienen problemas con el dinero. Generalmente cuando personas tienen problemas económicos, inmediatamente les pregunto, ¿diezmas? Y generalmente todos me han respondido no. Y es obvio que esos problemas son porque han estado robando a Dios. Y la palabra lo dice muy claramente en Malaquías 3, robará el hombre a Dios, vosotros la nación toda me habéis robado. Hay gente que roba. Él no da el diezmo, es robo. Literalmente le está robando a Dios. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si tú no estás diezmando, deja de ser ladrón. Voy a repetir. Si tú no estás diezmando, deja de ser ladrón. Arrepiéntete y pídele al Señor perdón. Y permite que el Señor sane tu vida. Porque está muy ligado a nuestra fe. Y le decía a este pastor, una manifestación de que realmente tuviste la revelación que Jesús es el Cristo también tiene que ver con la economía. Porque esta iglesia dice que, dice la palabra, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos llegaron a entender de forma tan real el Evangelio que entendieron que las cosas materiales no eran más importantes. Que el propósito de la vida no es tener o acumular riquezas. Que el propósito de la vida es reconciliarnos con Dios y ser parte del ministerio de la reconciliación. Es el propósito de la vida, que nos reconciliemos con Dios y que seamos partícipes de la obra de reconciliación en nuestro tiempo. Y ellos entendieron que todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían, tenía que servir para este fin. Y por eso estaban dispuestos, ya no hablamos del diezmo y de la ofrenda, estaban dispuestos a dar lo que se necesitara para seguir impulsando la obra, para seguir impulsando, para cuidar de la iglesia, los que habían sido salvos. Estaban dispuestos a darlo todo. Y no solamente a dar y vender propiedades, porque es muy fácil. Yo tengo una propiedad, si yo tengo 500 propiedades, vendo una y la doy a la iglesia y precioso, pero tengo todavía 499. Y en realidad el máximo nivel es cuando tú llegas a entender que nada de lo que tienes es tuyo. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo era de la comunidad, todo. Si yo tengo una casa es de la comunidad. Si yo tengo dinero es de la iglesia. Y lo voy a explicar un poco más. Por favor, acompáñame a 1 Timoteo 6, lo vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 5. Y habla de tener cuidado con cierto tipo de personas. Y en el versículo 5 dice, Pablo le dice a Timoteo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, eso es el Evangelio, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y me quedo un momento en ese versículo. Nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo naciste? Alguien nació y cuando lo sacaron traía sus collares de oro y sus anillos con diamantes en los dedos y zapatitos, ¿verdad?, de hilo de plata. Venían vestidos, nacieron vestidos con su trajecito ya listos para la foto. ¿Cómo nacieron? En el líquido amniótico, ensangrentados, un chorro de sebo en los cachetes, y lo único que podías agarrar era el cordón umbilical y era prestado, era de tu mamá. Veniste desnudo y regresamos desnudos al hoyo, a la tumba. Y si a alguien se le ocurre ponerle algunas de sus pertenencias, algunas de sus anillos y collares, el enterrador en la noche se va a encargar de que tampoco eso te puedas llevar. Nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Y las personas que usan del Evangelio para enriquecerse son tontos. Son tontos. Así que, después de entender esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Abrigo y sustento. ¿Cuál es la base de la economía celestial? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios piensa en darte cuando hablamos de las necesidades? Abrigo y sustento. Estuvimos siendo ministrados por muchos años por Mike en un ministerio donde vivíamos de fe, y de repente las parejas más jóvenes o hasta parejas y familias ya con tiempo se empezaron a quejar porque no tenían, porque les estaba faltando, y Mike empezando a ministrarlos y a investigar qué era lo que estaba pasando, se dio cuenta de algunas cosas que después las ministró en grupo y les dijo: ¿Tú crees que te está faltando dinero porque no tienes para pagar el megacable? Estás equivocado. Eso no es necesidad. Si estás triste porque no tienes dinero para ir al centro comercial y estás diciendo: ay Señor, es que me está faltando dinero para ir al centro comercial, eso tampoco es necesidad, y Dios no está preocupado que tú no tengas dinero para ir al centro comercial. O comprar ropa nueva, ¿verdad? Yo me sorprendo porque tengo un testimonio muy personal y muy próximo ahí en mi casa, de personitas lindas que quieren estar comprando ropa cada rato. Yo me acuerdo que en mi tiempo era un par de zapatos para la escuela todo el año. En mi tiempo, claro. Y eso cuando bien me iba, porque a veces hasta usaba regalado, ya con la suela así toda chueca de un lado, hasta caminaba así, para un lado te ibas y para el otro, porque estaba toda gastada de que el que te lo regaló tenía pies chueco, ¿no? Y me acuerdo de esos zapatos cafés con una gomotota, ¿se acuerdan? Esos eran, se acababa primero el zapato y la goma seguía ahí. ¿No es así? Una goma así, medio transparente, medio cafecita miel. ¿Se acuerdan de los zapatos? Qué bonitos zapatos. Y eran un par para el año, y un pantalón de colegio para el año, y la camisa para el suéter para un año, y si se te rompía te lo cosían varias veces, y eran 2 pares de jeans solamente y varias camisas. Pero en la actualidad la gente cambia y cambia de ropa y se siente mal porque no fue a comprar esta semana una camisa, porque no fue a comprar esta semana un vestido, porque quería esos tenis pero ya no tiene dinero para comprar esos tenis cuando tiene 7 pares de tenis. Hay mujeres que decidieron sacar a su marido del cuarto porque no tenían espacio para su ropa, o era su esposo o esos 7 pares de zapatos nuevos, ¿verdad? Y el esposo está ahí durmiendo en la sala. Claro que no, ¿verdad? Y Dios dice: teniendo abrigo y sustento, con eso debes estar contento. Ahora, yo no estoy queriendo
tener nada más un par de zapatos y 2 pares de tenis y nada más 3 mudas de ropa. No estoy diciendo eso. Puede ser que tengas mucha ropa, puede ser que tengas la facultad de ir de vacaciones una vez al año o hasta 2, de gastarte un dinerito en ir al centro comercial o salir a pasear, y puede ser que el Señor te esté dando para eso y que esté bien, puede ser. Pero yo quiero poner la base, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos, porque va a llegar un momento en el que tal vez Dios va a permitir que solamente tengas abrigo y sustento. ¿Y sabes qué? Dios está cumpliendo perfectamente como un buen padre. Y Él no ha fallado, no está fallando. Y no puedes reclamar. Y no debes reclamar. Porque el reclamo sería ingratitud. Teniendo abrigo y sustento estamos contentos, porque los que quieren enriquecerse, y de esos hay muchos, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Dios está condenando a los ricos? No, está hablando de los que quieren enriquecerse. ¿Cuántos han soñado con el melate alguna vez? Hola de hipócritas. Yo creo que todos han soñado en algún momento con el melate. Pero ¿sabes que ese no es el deseo de Dios? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, tentados a desviarse del propósito real de la vida, y lazo porque están atados a ese deseo. Pierden la visión, pierden la meta, pierden el propósito de Dios para sus vidas, están atados al deseo de enriquecerse. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No sé si te das cuenta el lenguaje que está usando el apóstol Pablo, pero es un lenguaje caótico. Están en tentación, están atados, son necios, codicias necias, dañosas, se están hundiendo en una destrucción y perdición. O sea, está caótico la escena de aquellos que se quieren enriquecer. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No. El amor al dinero sí. Amar el dinero sí. Amar el enriquecerse sí es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El amor al dinero te puede hacer perder el camino de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y sigue hablando otras cosas, pero mira lo que le dice a los ricos en el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Es problema si tienes riquezas? No. Si Dios te hizo rico, si naciste en una familia adinerada, ¿verdad? Eres nieto del vizconde de Morelia, el archiduque de Guanajuato, y recibiste mucho dinero, no hay problema. Pero si hay una amonestación para los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Una persona cristiana que Dios le ha dado o que ha nacido en riqueza tiene que buscar la humildad, ser igual que todos los demás, no creerse más que nadie más. Porque así como te van a enterrar a ti, te vas a ir sin nada, así también me voy a ir yo, que no tengo lo que tú. Pero los dos nos van a dar cuerda al final de nuestra vida. Vamos a morir de la misma manera. Podrás morir en el sanatorio de Los Ángeles y yo en el Seguro Social, pero los dos vamos a morir, ¿no? Ahí están los super ricachones en los cuartos de aquellos hospitales ricos que hasta ya tienen jacuzzi enfrente, yo creo, ¿no? ¿Han visto? He entrado a los hospitales privados y tienen sus salas, su televisión de plasma, su baño con todo.
y se están muriendo de todos modos ahí. Lo mismo que en el Seguro Social con 7 personas ahí en el cuarto, ¿no? Voy a hacer pipí, voy a cerrar la cortina, ¿no? Me acuerdo que mi hermano estábamos él y yo y si lo abro, no lo abro, sí. Me dice, mi hermano, pásame el cómodo, no, se lo pasé y se empezó bien rico. Debajo de la cobijita y llega la doctora. ¿Cómo está una doctora bien joven? ¿Cómo está, joven? ¿Le puedo tomar el pulso? Y se escuchó el yo nada más. Es que era el Seguro Social, ¿no? Ahí no puede ser que cierren la puerta porque voy a ir al baño. Están 7 allá contigo. Ay, se salió y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora sí voy a entrar en este punto. Nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos, no para que las almacenemos, sino para que las disfrutemos. Y voy a hablar de esto un poco más. ¿Quién es el Dios del dinero? El Dios de las tinieblas, del dinero. Bueno, Satanás es el príncipe de este siglo, pero hay un principado, Mamón con doble M, así se llama ese principado. Hay un principado del pecado, porque el dinero puede ser bueno, puede ser bendición de parte de Dios para suplir la necesidad de una familia, para comprar bienes para que la iglesia pueda avanzar en el reino, para invertir en el evangelismo, en apoyar otros ministerios, otros misioneros, otros pastores, levantar una iglesia. Un día, qué lindo va a ser cuando esa congregación levante otra congregación en otro lugar y mandemos dinero para sostener a un pastor mientras esa congregación crece. ¿No será lindo? O construir un templo en algún otro lugar, un edificio para una iglesia en otro estado. Qué lindo va a ser. Ese dinero será una bendición de parte de Dios. Pero cuando Mamón entra en acción, cuando el dinero se convierte en un obstáculo en la vida espiritual, cuando el dinero se convierte en un obstáculo. Y quiero hablar de este concepto. Una cosa es ser dueño y otra es tener acceso. Y hay una idea o hay una inverdad en el mundo occidental, en nuestras democracias occidentales, y que es ¿cómo se le llama esto? Lo estudié, pero se me olvidó el concepto, así su forma el capitalismo. En el capitalismo hay un problema que dice que tú eres dueño de las cosas, pero en realidad es un engaño. Nadie es dueño de nada. Mamón es dueño del capitalismo y se adueña de las vidas de los que creen que están consiguiendo ser dueños de las cosas, porque las cosas se convierten en tus dueños y tú tienes que vivir para ellas. Si yo imagínense, me compro una quinta que tiene alberca, que tiene jacuzzi, que tiene hidromasaje, que tiene, ¿qué más han soñado que va a tener su quinta? Ayúdenme. Cancha de básquet, cancha de golf, sauna, cancha de tenis. ¿Cómo puede esa quinta continuar adelante? ¿Necesita más dinero? ¿Necesita gente para el mantenimiento, sirvientas para las 550 recámaras? ¿Verdad? En realidad ese bien necesita ser mantenido y tú tienes que vivir para mantenerlo. Y en realidad mucha gente llega a la realidad y otros se atarugan y nunca llegan a esa realidad de que es mejor no tener esa quinta y mejor pagar unas vacaciones. Inviertes menos, te preocupas menos. Y lo peor es que los que tienen quintas, hay fila para gente que se las quiere pedir prestadas, ¿verdad que sí? Y los que las disfrutan son otros. Oye, préstamela, no la estás usando.
Y el otro que ni paga nada, que ni mantiene el jardín, que ni paga el jardinero, ni que ni paga el velador, está bien contenta y disfrutando de lo que es tuyo. Porque tú crees que es tuyo, pero en realidad tú eres propiedad de esa quinta. Estoy hablando nada más de un ejemplo. Si alguien tiene una quinta, no me malinterprete, mejor invíteme. No, pastor, les digo que son del diablo y no va a entrar. Cuando Dios te ha concedido algo, tú no eres dueño, te lo prestó. Y amén por la quinta que Dios te dio. O la palapa. Y una palapa. La tienes prestada. El Señor te lo prestó. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué me prestó Dios este bien material? ¿Por qué el Señor me permitió tener esta casota, este coche? ¿Por qué el Señor me permitió tener varias casas? ¿Por qué el Señor me permite tener tanto dinero en el banco o esta empresa? Porque Dios me permitió. ¿Por qué? Porque Dios me lo está prestando. Porque si Dios te lo prestó, para empezar, te está haciendo mayordomo de algo. Ahora, dice que tenían en común todas las cosas y de ahí es de donde viene la palabra. ¿Sabes que el comunismo viene de este término, tener en común? Tener en común. De ahí viene la palabra comunismo. Y la iglesia también se fue al otro lado, al otro extremo, y desvirtuó este concepto, donde entró el concepto comunista, pero el concepto equivocado. Hay un concepto comunista correcto y hay un concepto comunista equivocado. ¿Cuál es el comunismo incorrecto? Que todos deben de ser igualitos y nadie puede tener más que el otro y nadie puede tener menos que el otro. Entonces tienen que estar iguales. Y eso no es así, porque la Biblia, lo que la palabra nos enseña es que a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 3 y a otro nada más 1. O sea que la proporción, la responsabilidad a veces Dios no la entrega igual. Y a una persona cristiana Dios le puede dar muchos millones de pesos, hasta cientos de millones, hacerlo hasta millonario, y tú puedes tener un salario de 1,500 a la semana y punto. Y Dios no es que te quiera menos a ti y más a Él, o que Él esté mal por tener más que tú. Simplemente el Señor sabe cómo distribuir y prestar las cosas. Y para los que tienen el sueño de ser tal vez empresarios o dueños de su propio negocio, tal vez sea un sueño que Dios puso y tal vez tengas que buscarlo y adelante. Pero tal vez Dios no te creó para ser patrón. Porque no es cualquiera que puede ser patrón. Es más difícil, es más fácil a veces ser un empleado que ser un patrón. Tú como empleado solamente tienes que hacer lo que te dicen y recibir tu paga al final de la semana y regresar a casa bien contento. Pero el patrón está ahí todo el sábado pensando en la raya que le tiene que dar a 50, 60, 100 personas. Y él tiene que salirle al quite. Y él tiene que buscar los compradores o los vendedores. Tiene que conseguir que salga eso a flote porque tiene ya una responsabilidad. Tú no tienes ninguna. Si Dios te dio la capacidad de encarar, de enfrentar ese desafío, tal vez tú tengas que buscar y levantar una empresa. Pero tal vez Dios no te levantó. O Dios no te llamó a ser esa persona. Porque Dios tiene sus planes y tiene sus formas y tiene personas para cada cosa y nadie es más especial que el otro. Si tú cumples tu papel, eso es bendición. Ahora, yo no estoy tratando de predicar un evangelio de mediocridad. Porque el pensamiento capitalista, para el pensamiento capitalista yo estoy hablando de un mensaje de mediocridad. No es así. No es así. Vamos a ver este concepto de que tú no eres dueño, tú eres mayordomo. Tú no eres dueño, Dios te quiere dar acceso. Vamos a Mateo 5, por favor. Ahorita te lo digo.
Mateo 5 vamos a ver del 34, por favor, al 37. Mira lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que nos quitemos la falsa idea de que somos propietarios de algo. No puedes jurar por el cielo, no es tuyo, es de Dios. La tierra que compré aquí, la tierrita, mi parcela, mi hectárea. Esa hectárea es el estrado de sus pies, ni siquiera es tuya. Por mi cabeza, ni tu cabeza es tuya. Tú no tienes la capacidad de hacer que un cabello negro se haga blanco o uno blanco se haga negro. Ni siquiera controlas el color de tu cabello, aunque te lo pinte. Al rato aparecen las raizotas bien feas. ¿Sí o no? Mujeres. Ahora nada, contra que te lo pintes, si te lo quieres pintar, píntalo. No, de morado no, por favor. O de verde, he visto hermanas así, verde el cabello. La hermana del Grinch. O si eres caniento, poco a poquito, ¿no? Porque de repente sí, los que tienen su bigote blanco, de repente llegan un bigote negro. Parecen Mario Bros a veces. Todo negro. ¿Qué le pasó, hermano? Fíjate, Jesús está diciendo, nada es tuyo. No tienes control de nada. Ni de tus cabellos tienes control. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No tienes que jurar, no tienes que poner algo de respaldo. No tienes nada de respaldo. Nada es tuyo. Con nada te puedes respaldar. Es según la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, voy a estar ahí. Si Dios no lo permite, no voy a estar ahí. Pero mira lo que pasa. Y curiosamente, ahora vamos a ver, vimos el 5 del 34 al 37, ahora vamos a ver el 15 del 34 al 37. Lo que acabamos de ver es que no somos dueños. Ahora vamos a ver a Jesús que Él tiene acceso, que eso es el reino. Ahora vamos a ver el versículo 34 del 15, dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. O sea que debes de dar gracias por lo que tienes, amén, no por lo que no. Porque el Señor te dio gracias, Señor. Lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Espérate, a ver, ya no entendí. ¿Cuántos panes tenían? Y algunos pececillos, ¿verdad? ¿Y cuántos se saciaron? Una multitud. Entonces eran personas que no tenían hambre, ¿verdad? Se saciaron con 7 panes y algunos pececillos. Se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Ah, caramba, hubo un milagro aquí. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, como Arturo Rodríguez, sin contar con las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Jesús nos está dando una enseñanza. No jures por nada, porque nada es tuyo, ni tu cabeza, no tienes ni la capacidad de controlar el color de tu cabello. Pero Jesús nos enseña, aunque piensas que no tienes nada, tienes acceso, y es solamente dar gracias, bendecir a Dios y permitir que Dios haga el milagro. Porque tú tienes acceso a todo. Dios le dijo a Adán,
De todo fruto del árbol, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero Adán no era dueño de nada. En Génesis 1:19, vamos a leerlo, Génesis 1:19, porque alguien va a pensar, no hermano, sí dice la palabra que Dios nos dio. Génesis 1:19, perdón, 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí usted me va a decir, hermano, ahí dice, yo os he dado. Entonces somos dueños. Espérate un poquito. Esa palabra hebrea es la palabra Natán. Significa que Él te ha entregado como un cargo. Yo te entrego como algo de lo cual te encargo que cuides. Pero no es tuyo, es de Él. Nada más te lo encargó. ¿Entendemos? Y luego el capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, era el encargado de cuidar de todos los recursos físicos que había en el Edén. El creyente no es dueño de nada y tiene acceso a todo. 2 Corintios 6:10, por favor. 2 Corintios 6:10. Y Pablo dice aquí también, como entristecidos, porque vamos a sufrir algunas penas, algunas dificultades, mas siempre gozosos, gozo en medio de la adversidad, amén. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la realidad de un hijo de Dios. Hay dificultades, sí, es para llorar, pero estoy en el gozo del Señor es mi fuerza. Y tengo un gozo espiritual. Aunque me veas llorando, estoy gozoso. Amén. No tengo bienes materiales, así como tenía nada más una bicicleta, ¿verdad? Ahí en Brasil, ¿se acuerdan que les platiqué? Actualmente también, el coche que tengo ni siquiera está mi nombre. Ya está llegando la fecha que le diga al hermano que onda, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con una persona de esto y me decía, no, pero usted se ve muy bien. Sí, pero si supieras que esos zapatos son regalados. Y de hecho ahorita, fíjense, los zapatos me los regalaron, el pantalón me lo regalaron, esta camisa la pluma me la regaló Hugo. Lo único que tengo que yo compré son los chones, los calcetines y el reloj. Porque esos lentes me los regaló mi primo Zeno. Este anillo me los dieron cuando me casé. Y los trabajos dentales creo que son los que pagué. Pero todo me lo ha dado Dios. Y aun si yo los hubiera comprado, Dios también me los dio. Porque ese dinero con que yo pagué en realidad es algo que Dios me da. Me lo gané. Hiciste lo que tenías que hacer. Te puso en el huerto para que lo labraras y para que lo guardaras. Pero el huerto es de quién. O tú dijiste, sea la luz, que sea el huerto, y por tu palabra ese huerto vino a la existencia. Dios es de Dios y te puso allí. Te quiero preguntar algo. ¿Alguien vio el casamiento, ¿se dice casamiento? La boda del príncipe William, y que se casó? ¿Tú sabes el nombre? ¿Cómo se llama? El que se casó, el hijo de Inglaterra, claro. Guillermo Bill, ok, Bill. Sí es William, ¿verdad? Ok, como sea. No le hablaba hace mucho tiempo a ese hombre. Me cansé de tanto email. ¿Sabes qué,
impresionante, ¿verdad? Y vinieron dignatarios de todo el mundo y tuvieron que gastar cantidades impresionantes en la seguridad de los dignatarios, en la catedral de Westminster, ¿verdad? Westminster, y la boda fue televisada. Fue un gasto increíble, pero yo no supe que el príncipe William estuviera preocupado con qué voy a pagar la recepción. ¿Y de dónde va a salir para pagar el carruaje? Y todos los policías y los soldados, esos con los gorrotes, ¿verdad? Así. Y los helicópteros, ¿de dónde voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer para comprar el vestido? Él no estaba preocupado. ¿Sabes por qué? Porque él es el príncipe William. Nació en la familia real. Y esa familia es dueña del reino. Y de hecho, él es el heredero del palacio de Buckingham. No sé cuántos cuartos sean, pero voy a decir una cifra: los 150 cuartos que tiene el palacio son de él. Él puede ir a cada baño a dejar su marca en la historia. ¿Me explico? Él puede hacer lo que quiera en el palacio, pero ¿sabes qué? Él es el dueño. No puede vender el palacio, porque él tiene acceso solamente. El palacio es del reino y él es el heredero, pero es el que administra, no es el dueño, no lo puede vender. Y también para su boda, él tenía acceso a todo para que se hiciera la boda, pero él no es dueño de nada. Y tú y yo somos reyes y sacerdotes que tenemos acceso a todo a través de Cristo, pero no somos dueños de nada. Por eso el diezmo es el arranque, amados. Es el principio. Quien no diezma, quien no ofrenda, quien no da sus recursos, no ha entendido y cree que es dueño. Y cree que le van a quitar su dinerito y cree que le va a faltar. Y se hace la pregunta: ¿y en qué lo van a gastar? Y cuando te encuentras al pastor en algún lugar, ¿qué está haciendo con mi dinero? Porque crees que es tu dinero. El pastor Juan Carlos Ortiz cuenta que un día Dios lo puso a ministrar. Este tema no lo saqué de algo que él predicó, pero supe de un testimonio que él dio. Y lo predicó en Argentina, y la iglesia lo captó de tal forma que los hermanos llegaron con las escrituras de sus casas, con las llaves de sus coches, y se los entregaron en el altar al liderazgo de aquella congregación. No sé si de la de él o de algún amigo que él platica esto, pero llegaron y el pastor, los líderes se quedaron con las escrituras, y la gente dijo: mi casa ya es de la iglesia, mi coche es de la iglesia. Entendieron que todas las cosas las tenían en común, que ninguno decía ser suyo propio, ninguna de las cosas de las que poseía, sino que todas las tenían en común todas las cosas. Dijeron: todo es para la iglesia, me despojo de todo. Y se quedaron así con todas las casas y con todos los coches y bienes materiales, y empezaron a orar: Señor, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y Dios les dijo: ahora se los vas a regresar y les vas a decir: hermano, aquí tiene la escritura de su casa, pero recuerde que ya no es suya, es del Señor. Puede usar, le regreso las llaves de su coche, sígalo usando, pero recuerde que ya no es suyo, es del Señor. Y se acabaron los problemas de pedirle a la gente hospedaje para los eventos, porque el pastor llegaba: acuérdese que no es su casa, quiero que me hospede a tantas personas de la conferencia que van a venir. Y déjeme decirlo en un lenguaje correcto: seguía siendo propiedad de ellos, pero entendieron que ellos solamente tenían acceso y que no era de ellos. Es que tu casa es mi casa, hermano. Después los invito a una carne asada que voy a hacer en su jardín. Pero vean,
estoy dando a entender? Tienes acceso. Y entonces ahora que salgas en tu coche, en el cochezote que Dios te dio, bien precioso, bien bonito, recuerda que no es tuyo. Te puso ahí para que lo labraras y lo guardaras. Te puso ahí para que lo conduzcas. Y en el momento en que el Señor te diga, necesito esto, tu bien material lo necesito para esto, adelante. Y Dios nunca vas a poder ganarle a Dios. Siempre te va a bendecir más de lo que tú puedas creer haberle bendecido. Yo recuerdo la primera vez que dimos un bien material, dimos nuestro coche. Nuestro coche, así. Y si usted cree que es el único que se cansa de la predicación del pastor, no, yo también me canso hasta de mi propia predicación. Estábamos en Brasil y era una conferencia, se estaban levantando ofrendas y el Señor puso en mi corazón dar el coche que teníamos. No era un carrazo, era un coche que ya tenía sus años, pero estaba bien el coche. Y hablé con mi esposa, que lo damos, vamos a dar. Y amén, vamos a dar el coche. Y lo puse como ofrenda. Y a los pocos meses nos enviaron una ofrenda para un carro de aquí de México allá a Brasil, y el coche era mucho más nuevo y mucho más mejor. Gloria al Señor. Y así ha sido cada vez que hemos dado algo. Gracias a Dios, en algunas ocasiones siempre lo que hemos dado ha sido carros, también dinero. El Señor nos ha permitido dar fuertes cantidades de dinero, pero en cuanto damos, el Señor nos da más. No estoy diciendo que agarramos más. Así en fácil, el Señor le da más, va nada más la economía de la iglesia y agarra. Dios me dio más. No. Nunca hemos agarrado. Siempre el Señor envía a una persona y dice, Dios me puso en el corazón bendecirte. Así pasado. Hace unos años, dije, Señor, tengo ganas de ir de vacaciones. ¿Verdad? Y llegaron los hermanos que a nadie le había dicho, ni a mi esposa le había dicho. Pero yo tenía el deseo de salir de vacaciones con mi esposa y vino una pareja, hermano, le queremos pagar unos días en Ixtapa. Yo dije, pues amén. Siento que es de Dios. Vamos, que siento que necesitas más revelación. ¿No te dijo Cancún? Si estás escuchando bien, no, es broma. Y bien padre, nos dieron un viaje todo pagado, todo incluido, ¿verdad? Todo incluido, y fue un tiempo de bendición. Pudimos descansar en ese diciembre. Y no ha habido vacaciones. Desde ese día nadie ha vuelto a sentir eso en su corazón. Pero ¿sabe por qué? Espera, no, estoy hablando en serio. Porque no va a ser siempre. O sea, no tiene que ser cada año, ni 2 veces. Tiene que ser un momento que Dios quiere bendecirte con eso. Y puede ser que pasen muchos años sin que volvamos a tener esa experiencia. Y yo estoy feliz porque, hermano, no tengo por qué forzar a Dios. Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, tengo que ir de vacaciones cada año. ¿Quién te dijo? ¿Dónde ves en la palabra? Y Pablo se fue de vacaciones. Y Pedro, cuando estaba en el resort, ¿dónde lo ves? Es solamente el invento de hombre blanco para que visite los hoteles, para que le dejes el dinerito. Que es muy rico que Dios de repente te va a chequear. Amén. Si ojalá el Señor de repente te conceda los deseos de tu corazón. Pero el cristiano no es dueño de nada. Dígalo conmigo, no soy dueño de nada, mas tengo acceso a todo. Fíjate un relato del siglo II, el testimonio de Luciano de Samosata. Y él da un reporte de lo que era la iglesia en aquella época. Él dijo, Samosata, hablando de la iglesia, muestran una increíble premura siempre que suceden este tipo de cosas. El arresto de los cristianos, entre paréntesis. Cuando un cristiano era arrestado, ellos se ponían las pilas, muestran premura cuando suceden este tipo de cosas, porque les falta tiempo para darlo todo. Les falta tiempo para darlo todo.
menosprecian absolutamente todas las cosas y las consideran una propiedad común. La iglesia del segundo siglo seguía viviendo el estilo de vida de la iglesia del primer siglo. Amén. Ahora, ya voy a terminar. Pero acompáñame otra vez a Hechos, capítulo 4. Si usted se fija el versículo 32 y 34, ¿de qué hablan? De compartir las posesiones, ¿verdad que sí? Hablan de que tenían todas las cosas en común y que lo daban todo, ¿verdad? Y vendían sus propiedades y vivían este paradigma que les acabo de decir. Amén. No eran dueños de nada, tenían acceso a todo. Lo vemos en el versículo 32 y 34. Pero entre estos dos versículos aparece el 33. ¡Qué curioso! Es interesante eso. ¿Y qué dice el 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En esos dos versículos 32 y 34 que hablan de compartir posesiones, aparece el versículo 33 que habla del evangelismo. ¿Por qué? Porque entre dos versículos que hablan de la vida comunitaria, entre esos dos versículos se infiere la palabra que dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, o sea, evangelizaban. Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, ¿para qué? Para el evangelismo. ¿Por qué aparece entre esos dos versículos? Porque la vida en comunidad no es un fin en sí mismo. Todo lo que hablé es parte del evangelio, pero ese no es el fin. Ni siquiera es el fin. Ni va a ser el acento de esta congregación. Tienen que darlo todo. Ese no va a ser el acento. Es parte, pero no es el fin. Por encima de todo, era una comunidad que testificaba y por ello experimentaba mucha gracia del Señor. Este es un comentario de Harrison, un teólogo. El propósito, la evangelización se menciona en cada capítulo del libro de Hechos. ¿Sabías eso? Cada capítulo del libro de Hechos habla del evangelismo, excepto el capítulo 27. Ahí después buscas qué dice el 27, es un poco histórico. Pero todos los demás capítulos hablan del evangelismo. ¿Por qué? Este fue el primer libro de texto de la historia que Dios le dio a la iglesia. Hechos es el libro de texto de cómo comenzó la iglesia y del patrón de Dios para la iglesia. Amén. Y es esencialmente un relato de la evangelización. Alguien diga amén. Porque pudiéramos desviarnos a esta situación del comunismo cristiano, del comunismo correcto, de tener todas las cosas en común. Es válido, es verdadero, no somos dueños, tenemos acceso. Tienes que entender que tú tienes que darlo todo para el reino y ser guiado por el Espíritu Santo. Nadie me venga a traer la escritura de su casa si Dios realmente no le habló. Va a ser un problema y una trampa para ti mismo. ¿Me explico? Una vez una persona en la vida de esta iglesia había prometido una ofrenda de 250,000 pesos y nos dijo que nos la iba a dar y todo, y nos la prometió, y ya quería que compráramos alguna cosa con ese dinero, y yo no sentí de Dios que era tiempo de hacer uso de ese dinero. Le dije, guárdalo, espérate hasta que el Señor indique qué o cómo, cuándo, qué, espérate. Pero después de tiempo el Señor me hizo ver que ese dinero no debíamos recibirlo. Y creo que ese dinero no era mal habido. Era un dinero correcto, pero el Señor nos hizo sentir, no, lo recibas. Y llegó el momento en el cual se surgieron ciertos problemas y diferencias, no en nosotros, sino en esta persona, algunos problemas, no voy a citar de qué índole, pero de repente vino conmigo y ya quiero dar el dinero. Le dije, ¿sabes qué? No lo voy a recibir. Dios me dijo que no. 250. Dijo, ¿por qué? Dije, creo que no está bien, por esto y por esto y por esto.
Y me dijo, ¿tú quién eres para decir que no? Dije, el pastor. Alguien afuera. Pero tú no eres nadie para decir que no. Sí, sí soy. Soy un guardián de esta congregación. Y no vamos a recibir. Y se enojó porque no lo quiso. Fíjense, se enojan hasta porque no queremos recibir el dinero. Y al final de cuentas esta persona salió mal, hizo muchas cosas mal. Se levantó contra el liderazgo, se levantó a infamarnos, a hacer cosas, y el Señor de todo nos ha protegido y nos ha guardado, porque no somos perfectos, pero creo que el temor de Dios está en nuestras vidas con asuntos tan importantes, Y luego le estaba platicando este caso a otro amigo pastor, y todavía no llegaba a contarle más de la mitad, le estaba contando al principio, y me dijo, ¿sabes qué, Fabián? Y ya había pasado esto. Le dije, me dice este pastor, me dice el pastor Leo, ¿sabes qué? No le recibas ese dinero, no seas tentado por eso. Y le dije, no, ya le dije que no. Qué bueno, porque yo siento que te quería hablar. Ya le dije, sí, era por ahí. El propósito de esta predicación y de estas dos enseñanzas que hemos tenido no es en ningún momento para manipulártelo. Cuando te estoy dando este ejemplo, quiero que entienda nuestro corazón. Nosotros no estamos atrás del dinero. Quiero que sepas que independientemente de si se levanta una cantidad alta o baja, yo sigo recibiendo, mi familia y yo recibimos el mismo salario. Y es un salario decoroso pero modesto. Y a veces se levanta una ofrenda considerable y a veces se levanta poco. Pero nosotros somos personas que vivimos honradamente. Vivo en una casa que en realidad fue de interés social en su inicio, y es la mitad de una casa en realidad, que mis padres me permiten vivir, porque ni siquiera está mi nombre. Lo que tengo, lo que tuviera, que no es nada en realidad, no tengo que decir las propiedades, no tengo ninguna propiedad. No, usted tiene tierras en las uñas, nada más. Porque no tengo una tierra, no tengo un club, no tengo nada, hermanos. Lo que tengo es a Cristo y tengo acceso a todo. Hace poco, por ejemplo, que mi hijo iba a entrar a la universidad, empezamos a orar, porque yo no tengo dinero para esa universidad. Yo quería pagarle la sencillita, la que es para la clase obrera, ¿verdad? Y mi hijo me dijo, no, papá, yo quiero entrar a la otra, una de paga. Se puso sus moños. Y yo me enojé, dije, ¿qué se cree? Y me empecé a pelear con él, y tuvimos un conflicto de una semana, y a punto de tronarlo, y llegó un punto en el cual mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Si no es a esta universidad, yo ya no sigo estudiando. Así es Zacarías. Y dije, está bueno, pues no estudia nada. Porque no tenía la capacidad, o sea, dije, lo que no proviene de fe es pecado, y me puse bien espiritual hoy, de verdad, a buscar versículos y todo, ¿no? Y el Espíritu Santo me mandó al cuarto y me dijo, Fabián, ese deseo que él tiene, yo se lo puse. Claro, pues qué deseos tan costosos le pones a tus hijos, ¿no? Y me dijo, y si tú no lo apoyas, le estás cortando las alas a tu muchacho. Y tal vez en realidad el que necesita más fe eres tú. Y boom, dije, entonces ahora el que le falta fe soy yo. Está bueno. Y hay toda una historia que ya les he platicado, que busqué trabajar y todo en algún momento, pero dije, bueno, Señor, está bien. Luego llegó una hermana de otra congregación, una hermana ya grande de edad, y nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero, supo de que mi hijo iba a estudiar a la universidad, yo quiero apoyarlos con una beca. Pero me va a traer sus calificaciones su hijo aquí a la casa para seguirle dando la beca. Una beca, no dijo cuánto, pero eso motivó mi fe. Dije, gloria al Señor, entonces Dios está respondiendo. Y unos pocos meses antes de comenzar la carrera, esa hermana parte a la presencia de Dios. Dije, Señor, ¿qué pasó?
Señor, no te lo hubieras llevado tan rápido. Yo sé que está en tu presencia, pero no dejó algo firmado por ahí. Fue a la presencia de Dios, una mujer de Dios que amamos mucho. Tu mamá me dijo. Dije, Señor, pero en realidad Dios había permitido que la hermana hablara eso para que yo me enlazara en ese desafío. Ya había dado la inscripción y todo, ¿no? Y al poco tiempo un hermano, sin saber de la universidad, sin saber nada, me dice, Dios puso en mi corazón apoyarte con cierta cantidad. Y dependiendo de lo que Dios me diga, podré dártela o no, pero yo quiero apoyarte. Y es la cantidad de la universidad. Hasta el día de hoy el Señor nos estaba dando para esa universidad. ¿Sabes qué, mi hermano? Porque no soy dueño de nada, pero tengo acceso a todo. A todo. Pero este hermano está siendo un medio de bendición. Y no lo digo esto para manipular a ese hermano que está entre nosotros. Porque si en algún momento él no puede continuar dando, Dios va a abrir otra fuente. No dependemos de alguna persona. Gracias a Dios por las personas que Dios ha usado, pero no dependemos de nadie, dependemos de Cristo, dependemos del Señor y Él es nuestra fuente, la fuente inagotable de bendición. Y ese ha sido el testimonio de nuestras vidas. En momentos hemos salido de este paradigma y hemos sufrido cuando hemos tratado de obtener las cosas bajo nuestra fuerza y creer que somos dueños de algo, pero no es así. No te estoy hablando de esto porque tengamos necesidad, como lo dijo Pablo, sino porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a los hijos que entienden que no son dueños, sino que son administradores, y entonces el reino se puede extender, y entonces el propósito, que no es el dinero sino el evangelismo, alcanzar este mundo perdido, se puede cumplir porque hay un ejército poderoso, intimidante, un ejército mortal que está dispuesto a hacer de todo para que el reino de Dios se extienda. Porque el propósito es salvar a la humanidad del lago de fuego. Y en la mayoría de los casos se necesitan recursos económicos. Te quiero desafiar a ser parte de esta iglesia viva. Tú vas a escuchar cada vez al Espíritu Santo. No voy a levantar en esta tarde promesas de fe o una ofrenda especial, porque la verdad es que solamente se habla de ofrendas especiales cuando Pablo estuvo en Macedonia y en Acaya y había una hambruna en Jerusalén. Habrá un momento, si sabemos de una comunidad cristiana que necesita apoyo, se levantarán ofrendas especiales. Pero en realidad este asunto es un estilo de vida. ¿Me explico? Es un estilo de vida. Y comienza siendo fiel al Señor en tus diezmos y ofrendas. Y se culmina cuando tú abres tus labios para evangelizar, para hablar de la palabra. No nada más venir a la iglesia, dar tus diezmos y todo está bien. No, tú tienes que ser parte del ministerio de la reconciliación. Dios te ha dado ese ministerio, tú eres embajador de los cielos. 1 Corintios 5. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Habla con el Señor en este momento. Habla con el Señor en este momento. Vamos, levanta tu voz, nadie te va a estar escuchando, aunque lo hagas audible, todos estamos hablando al mismo tiempo con Dios. Empieza a hablar con el Señor. Padre, yo oro en esta tarde, Señor, que sea
sea, Señor, sellado en nuestro espíritu, en nuestra alma, estas verdades, Señor. Padre, no somos dueños de nada, ni siquiera de un minuto más de vida no somos dueños. Señor, vivimos porque tú nos das cada aliento de vida, cada respiro es un regalo tuyo, cada latido de nuestro corazón es un regalo tuyo, Señor. Cada día que nos levantamos, Señor, es una gracia tuya, Señor. Es tu misericordia que se renueva cada mañana. Permítenos ser realmente embajadores del cielo sobre la tierra. Permítenos, Señor, ser reconciliadores y que podamos vivir, Señor, hacia el fin de la Biblia, que es la predicación del Evangelio a toda criatura, Señor, antes de tu segunda venida, Señor. Que tu iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia destemida, una iglesia que avanza, Señor, no una iglesia estancada, Señor, no una iglesia dormida, Señor, sino una iglesia viva, Señor, un ejército, Señor, que se levanta para, Señor, destruir las puertas del Hades, Señor, destruir, Señor, el poder del imperio de las tinieblas, Señor, y establecer tu reino. Somos hijos del reino. Levántate en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar.